¿Qué tal a todos? Un gusto saludarles nuevamente aquí en estas cápsulas de formación que hemos estado realizando durante ya estas semanas pasadas y que hemos ido hablando acerca de diferentes temas de los cuales nos han estado preguntando, ¿no? Acerca de la fe, acerca de María, acerca de las prácticas de la iglesia, etc. Hoy estamos prontos a celebrar una de las fiestas, digamos, más importantes también dentro de la iglesia, después de Navidad, de Pascua, que es el nacimiento de la iglesia, que es la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y por eso hoy quisiera en estas cápsulas hablar acerca de quién es el Espíritu Santo, pero no en los aspectos que a lo mejor estamos acostumbrados a escuchar. Por ejemplo, normalmente cuando escuchamos el Espíritu Santo, pues lo primero que nos viene a la mente es esta imagen, ¿no? De una paloma, porque tanto en el arte como en las esculturas, como en la historia, pues siempre hemos visto la representación del Espíritu Santo así, como una paloma. Por eso creo yo que es uno de los aspectos por los cuales nos cuesta trabajo acercarnos a la persona del Espíritu Santo para saber cómo relacionarnos, porque bueno, con el Padre pues nos imaginamos esa imagen que Jesús nos presenta en Lucas 15, ¿no? Acerca de ese Padre misericordioso, y pues también en las esculturas, en las pinturas, pues lo vemos como una persona. A Jesús, pues también con su encarnación, pues no nos es difícil. Pero al Espíritu Santo, ¿cómo tratarlo como persona? ¿Cómo acercarnos a Él? ¿Qué significa que el Espíritu Santo sea también una persona? Cuando decimos nuestra fe, pues decimos que creemos en el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué es que el Espíritu Santo sea una persona también? Y por eso hoy en esta cápsula quisiera hablar con ustedes acerca de ello. Hay tres características que distinguen al ser humano como persona de todas las demás criaturas. Cada criatura que forma parte de la creación pues tiene sus características que la hacen ser así, ¿no? Las plantas, por ejemplo, tienen ese proceso de crecimiento, de desarrollo, pero no tienen conciencia, sino que sencillamente lo hacen porque es el proceso que tienen de hacerlo y crecer y morir y se acabó. Los animales podemos ver que tienen a lo mejor un aspecto de evolución respecto a las plantas, ¿no? Por ejemplo, los animales sí se pueden mover, las plantas no, por sí mismas, ¿no? Si tú quieres cambiar un árbol de un lado a otro, pues tú lo tienes que trasplantar, pero por sí mismo no puede caminar. Aunque digamos, ¿no? Es que vamos a ponerle los piecitos, ¿no? Pues no pueden caminar por sí mismas las plantas. Los animales sí. Vemos animales que se van de un lado a otro, que tienen ese proceso de relación, de interacción con los seres humanos, pero hay un aspecto que también tienen, que tampoco tienen conciencia, no tienen tampoco alma, ¿no? Por ejemplo. Y hay muchos otros aspectos que como animales sí tienen, pero que los diferencian precisamente de los otros. Nosotros, los seres humanos, estamos dentro del reino animal, pero nos distinguen tres características que nos hacen ser persona. La primera, estas tres características son el intelecto, ¿no? La razón, los sentimientos o emociones también, y la voluntad. Estas tres características es lo que hace a una persona ser persona: razón, sentimientos y voluntad. Estas mismas tres características las vemos presente precisamente en Dios Padre, ¿no? Él es la fuente de todo conocimiento, ¿no? De hecho, Él también dirá en Isaías: mis pensamientos
no son los pensamientos de ustedes. También vemos en el Padre sentimientos, ¿no? Como en Oseas, en Isaías, en Jeremías, vemos los sentimientos de Dios Padre cuando dice: y se conmovían mis entrañas y mi corazón daba un vuelco, ¿no?, al acercarme a ti. También vemos la voluntad en Dios Padre, ¿no? Esta es mi voluntad, esto es lo que te mando. En Jesús también vemos estas tres características, ¿no? Esa parte de los pensamientos, del conocimiento. El mismo Jesús dice: porque no me conocen como yo conozco también al Padre, ¿no? Habla también de los pensamientos, conocía sus pensamientos. En otras partes de los evangelios, sobre todo en San Marcos, vemos los sentimientos de Jesús. Porque San Marcos pone, por ejemplo, en algunos pasajes, esos sentimientos de Jesús de ira, mirándolos con tristeza, conmovido, llorando, etc., ¿no? Y también vemos en otros aspectos la voluntad de Jesús. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Conciencia de que tiene voluntad de realizar las cosas. O, si no lo creen por las palabras, quedan por las obras que yo realizo. Pues así también el Espíritu Santo, a lo largo de la palabra de Dios, vamos encontrando aspectos que nos van diciendo acerca de que el Espíritu Santo también es persona y que podemos hablar con Él como también lo hacemos con el Padre y con Jesús. Y precisamente vamos encontrando estas citas bíblicas en San Pablo. Por ejemplo, él nos habla de el intelecto, del conocimiento del Espíritu Santo. En 1 Corintios 2, del 10 al 11, en una sola frase o en un solo verso, nos comentan estos dos aspectos que nos hablan de la conciencia, del intelecto del Espíritu Santo. Y nos dice así: pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Nos da estos dos aspectos. Una, el Espíritu Santo revela, da a conocer. Y si da a conocer es porque conoce. Por lo cual nos está hablando que tiene intelecto, que tiene esa capacidad de conocer, de pensar, de razonar, ¿no? Y también de dar a conocer. Por eso en esta cita aparece esta parte del intelecto del Espíritu, porque esto es lo que distingue a una persona y él como persona también lo tiene. Igualmente los sentimientos. ¿Qué sentimientos vemos en el Espíritu? Sobre todo hay una que habla mucho de esta parte del Espíritu. Efesios 4, versículo 30. Nos dice así: y no pongan triste al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de su redención. Quiere decir que el Espíritu Santo también se entristece, que el Espíritu Santo también siente, que el Espíritu Santo pues se alegra, ¿no? Encontramos también en Juan 7, llenos del gozo del Espíritu Santo, es decir, de la alegría del Espíritu, dijo con voz fuerte: vengan a mí todos los que están sedientos. Es decir, el Espíritu Santo se alegra. Igualmente vemos como en María, ¿no?, una vez que recibe el Espíritu, proclama la grandeza de Dios y llena de gozo en la alegría de la presencia del Espíritu Santo en ella, le lleva a proclamar con gozo la presencia del Espíritu. Entonces vemos cómo el Espíritu se alegra, el Espíritu se entristece. También en otras partes vemos cómo el Espíritu Santo también tiene esos sentimientos como de enojo o de ira, ¿no? Cuando vemos en los profetas, sobre todo, cuando dicen ahí, llenos del Espíritu o impulsados por el Espíritu de Dios, o por el ángel de Dios, que también le llaman así,
fueron contra los profetas de Baal, ¿no? Entonces vemos cómo el Espíritu también expresa esos sentimientos, como toda persona, y tiene tantos sentimientos de alegría, de tristeza, de enojo, de preocupación, de ver cómo poder ayudarnos a esa tarea que Jesús le encomendó al Espíritu, de poder guiarnos hacia esa verdad completa. Y en esta tarea donde dice ahí, ¿no?, de guiarnos a la verdad completa, es porque Él también posee esa verdad como persona en su pensamiento. Entonces, si vemos, nos damos cuenta cómo el Espíritu también no solamente tiene intelecto, no solamente conoce, tiene conocimientos, pensamientos, sino también tiene sentimientos. Y eso nos va diciendo que poco a poco podemos irnos dando cuenta que es también una persona. Finalmente, este aspecto de la voluntad. Toda persona tiene voluntad y eso es la que le lleva a realizar las cosas. Y ahí encontramos varias citas, sobre todo ahora que estamos siguiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta cómo en varios aspectos el Espíritu es el que va guiando a la iglesia. Y va diciendo ahí en algunos pasajes, ¿no?, sobre todo en los que leíamos en días pasados, cuando el Espíritu les dice en Hechos capítulo 13, versículo 6, sepárenme a Bernabé y a Saulo para encomendarlos a la misión que les tengo preparada para ellos. Y dice ahí, el Espíritu dijo, ¿no? Es decir, el Espíritu también habla como toda persona, ¿no? Tiene esa forma de expresarse. Y además es entendido por los apóstoles, por los discípulos que oran y le hacen caso, es decir, realizan su voluntad de separar a Bernabé y a Pablo para la misión que tenían, que después ya hemos escuchado que es ir a evangelizar a los paganos. Otro de los aspectos también del Espíritu es, en cuanto a la voluntad, es la enseñanza. Precisamente en estos días pasados escuchamos cómo Jesús, en estos discursos de despedida, sobre todo en el capítulo 15 y 16 de San Juan, escucharemos estos aspectos de la voluntad del Espíritu. El Espíritu enseña, les enseñará, ¿no?, dirá Jesús, la verdad completa. El Espíritu guía, ¿no? Guiado, impulsado por el Espíritu, va al desierto. Guiado por el Espíritu, regresa. Impulsado y lleno del Espíritu, proclama la palabra. Entonces la voluntad y la acción del Espíritu se va realizando en la persona de Jesús, y también después en los Hechos de los Apóstoles vemos cómo se va realizando la voluntad del Espíritu Santo. Otro aspecto también del Espíritu es en Juan 14, 26, donde sobre todo desarrolla toda esta parte de la voluntad del Espíritu, de cómo Él va a ser el que va a ir dando esos pasos en la iglesia para irla estructurando, formando, hasta poder presentar, como dirá hasta el final del libro del Apocalipsis, a la esposa engalanada, que es la iglesia, ante Dios. Y precisamente esa es la tarea del Espíritu, la voluntad del Espíritu. De ahí la importancia de escuchar al Espíritu, porque hemos visto ya en otras partes de la palabra de Dios cómo cuando el Espíritu habla a los profetas y que los profetas no hacen caso, siempre sucede lo contrario, ¿no? Es decir, los frutos que se esperaban pues no se realizan en el momento. Ya después, cuando los profetas escuchan al Espíritu, le hacen caso y realizan su voluntad, es cuando vemos cómo esos frutos se van dando. Por esto, estos tres aspectos que hemos desarrollado ahora nos hacen ver que el Espíritu también es una persona con la cual podemos tratar de forma espontánea. Yo la imagen que tengo como persona del Espíritu Santo es imaginarme, pues sí, a una persona, pero con un montón de herramientas, ¿no?, en sus manos,
que nos ayuda en nuestro crecimiento hacia la santidad. Que ojalá en estas próximas fiestas de Pentecostés, pues podamos acercarnos así, con esa familiaridad al Espíritu y tratarle como una persona, como un amigo que nos acompaña y nos va a ayudar a crecer en la santidad. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.